En este tiempo litúrgico de la Cuaresma, uno de los temas más importantes que deberíamos tener presentes como católicos es el llamado tema de la penitencia o la expiación de nuestros pecados, que forma parte de la conversión que el Señor nos invita reiteradamente a llevar a la práctica. En el libro de Jonás, este hombre de Dios es combinado a que vaya a Nínive, que es una ciudad muy grande, que se recorría en 3 días, de más o menos 120,000 habitantes, para que se convirtiera. De lo contrario, en 40 días Dios la castigaría. Es un mandato que normalmente llevan a la práctica los profetas de Dios. Anunciar la conversión o sufrir las consecuencias de no convertirnos, que es una exigencia y es un derecho de Dios. Vivir en gracia, vivir convertidos, porque somos hijos de Dios y porque Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y eso exige una conversión del corazón diaria. Entonces Nínive fue anunciada por Jonás para que se convirtiera, porque en 40 días sería destruida. Y entonces todos los ninivitas, empezando por el rey, tomaron en serio la predicación de Jonás, se vistieron de sayal, el rey se sentó en ceniza, ayunaron todos los hombres, y no solamente los hombres mayores y menores, sino también los ganados, los animales, no pastaron, no tomaron agua, y entraron en una verdadera práctica penitencial de reparación por los pecados que habían cometido. Y fruto de eso, al ver Dios ese arrepentimiento profundo de ese pueblo de Nínive, entonces Dios decide no mandar el castigo. Ya luego Jonás se va a encarar con Dios porque le hizo quedar mal. Sin embargo, Dios ya luego utilizará otros medios para que Jonás entienda por qué actuó así, porque Dios es misericordioso en la medida en que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Bueno, pues ahora hay uno más que Jonás. Y ese más que Jonás es la Santísima Virgen María. María, Madre de Dios y Madre nuestra, cuando al pie de la cruz recibió la encomienda de ser nuestra madre, cuando Cristo le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, y le dijo a Juan, que en ese momento representaba a todos los hombres, he ahí a tu madre, la Virgen en las actuales apariciones de ella, desde los últimos 200 años, nos invita a la penitencia, a la conversión. Es una constante de la Santísima Virgen María. Y no es un asunto menor, hermanos, porque en esto se nos va el tema de la salvación eterna. En efecto, recordemos que el pecado trae 2 consecuencias. La culpa de haber cometido el pecado, que en el momento en que nosotros nos arrepentimos, en el momento en que hacemos un acto de contrición y cuando es un pecado mortal, vamos a la confesión sacramental con el sacerdote y el sacerdote, en el nombre de Cristo, nos perdona, esa culpa queda no solo perdonada, sino olvidada por parte de Dios. Pero la pena no. La pena es la consecuencia del pecado. Es una consecuencia que tenemos que llevar a la práctica. Es el costo que hay que reparar por haber cometido ese pecado. Y esa reparación del pecado se paga en esta vida o se paga en la otra. Y hermanos, les voy a decir algo.
Es mucho mejor pagarlo en esta vida que en la otra. Porque en esta vida, al menos la penitencia es meritoria. O sea, nos acerca más a Dios, nos lleva a un mayor crecimiento. En cambio, la expiación o penitencia que se pague en el purgatorio después de nuestra muerte, en caso de que nos salvemos, esa ya no es meritoria. Esa ya es simplemente para purificar nuestros pecados, pero ya no nos da méritos. Entonces, hermanos, el Evangelio es constante y reiterativo en la necesidad de convertirnos y de hacer penitencia. Nuestro Señor dice, si no os arrepentís, si no os convertís, si no hacéis penitencia, todos pereceréis por igual. Convertíos y creed en el Evangelio. El anuncio del reino de Dios tenía como condición la conversión. ¿Y qué es la conversión y la penitencia? Ante todo, y en primer lugar, debe ser una conversión interior. Por eso el Salmo 50 dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Es la penitencia que más le agrada a Dios, la propia conversión personal. El corazón contrito, el que se humilla, el que se arrodilla, el que pida perdón, esa es la más agradable penitencia para Dios. Y eso está muy bien, y eso lo ha enseñado la iglesia desde siempre. Pero esta penitencia interior, esta conversión interior, que es agradable a Dios, debe concretarse en obras. En obras, porque como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Entonces, ¿cómo vamos a concretar la penitencia? Por ejemplo, en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, pues a través de la oración, a través del ayuno, a través de la limosna, en una palabra, a través de un espíritu de mortificación concretada en obras particulares. Y así es como lo debemos llevar adelante este espíritu penitencial. Y es lo que la Santísima Virgen ha venido anunciando reiteradamente en sus apariciones. Recordemos lo que dijo la Virgen en Lourdes a Bernardita Subirú: penitencia, penitencia, penitencia. Y le dijo que besara el suelo por los pecadores, incluso que se lavara con tierra la cara como parte de la purificación por los pecadores, para expiar los pecados de los hombres. Lo mismo le dijo la Virgen en Fátima a los niños allá en Portugal en 1917. Y le dijo la Virgen: las almas se condenan porque no hay nadie que rece y se sacrifique por ellas. O sea que no solamente tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero, por los pecados de nuestros prójimos, por sobre todo aquellos que no hacen penitencia por sí mismos. Y la Virgen en Fátima también, cuando se dio a conocer el tercer secreto, que ya en otros lugares hemos dicho que faltan las palabras de la Santísima Virgen, que solamente eso es la visión. En la visión que se dio a conocer en el año 2000, un ángel tiene una espada en su mano derecha con centellas que van hacia la tierra y que luego son reprimidas por la mano de la Santísima Virgen. Pero el ángel repite también, igual que la Virgen en Lourdes: penitencia, penitencia, penitencia. Y la Virgen también, por ejemplo, en Garabandal, España, en los años 60, en su mensaje, en su primer mensaje de 1961, dijo: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. O sea, es una constante de la Santísima Virgen que tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados. Y también en Hede, Alemania, en los años 30, la Virgen nos dice: los tiempos son muy graves y los hombres deben hacer penitencia por sus pecados. Entonces, el constante llamado a la conversión de la Santísima Virgen es hacer penitencia. Y la Virgen Meyugori ya concreta más este aspecto penitencial, pidiendo que hagamos ayuno los miércoles y los viernes. O sea, la Iglesia ha establecido los viernes como el día propiamente penitencial porque se asocia al día de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Viernes Santo. De hecho, sabemos que los únicos 2 días en todo el año
que la iglesia pide ayuno y abstinencia obligatorio es el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma, y el viernes santo. Pero también, por tradición, sabemos que todos los viernes del año pues son viernes penitenciales. Pero aquí la Virgen ya no solamente habla de los viernes, sino también nos invita al miércoles. Pero en sus apariciones constantemente nos está invitando a la penitencia. ¿Y por qué tenemos que hacer penitencia? Porque es el desorden que se provocó por nuestro pecado. Es el ejemplo que siempre hemos puesto cuando hablamos de este tema. Puedo en este momento yo romper un cristal en un lugar que me han invitado. El dueño de la casa me perdona. Licenciado, no se preocupe, quédese tranquilo, ya estoy perdonado por haber roto imprudencial o intencionalmente el cristal. Pero alguien tiene que pagar ese cristal. Entonces, o lo paga el dueño de la casa, o lo paga su servidor, o alguien lo tiene que pagar. Ese es el proceso de la penitencia. Restablecer el orden que se quebró por el pecado. Entonces, además de eso, la penitencia, el sacrificio, nos ayuda, cuando estamos en gracia de Dios, a unirnos a la cruz de Cristo. Porque Cristo asumió la cruz como medio de santificación, como medio de redención. Por eso Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, por eso Juan Pablo II también decía, no es que el sufrimiento y el dolor sea el mejor camino para llegar al cielo, es el único. Entonces, el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la cruz, en forma penitencial que asumimos voluntariamente para ofrecernos en reparación por nuestros pecados, es una enseñanza fundamental, el ABC de la vida cristiana en esta tierra. Pero no solamente nos ayuda la penitencia a unirnos a la cruz de Cristo, también nos ayuda a vencer la concupiscencia, esa tendencia fruto del pecado original que nos lleva a ver lo bueno, como dice Pablo, y a probarlo, pero a hacer el mal que no queremos. Entonces, esta penitencia nos ayude a refrenar esa concupiscencia de la vida, ese ver con deseos todos los bienes que el mundo nos ofrece, la fama, la gloria, el dinero, el poder y los placeres también desordenados de la carne. Entonces, esa forma de refrenar esa concupiscencia de la vida se vence y se ayuda a través del sacrificio, a través de la penitencia, porque es el cuerpo como un potro salvaje que hay que controlar y que hay que dominar. Entonces, por eso también hacemos sacrificio por nuestros pecados. Y finalmente, porque si no hacemos penitencia, aunque a Dios gracias podamos salvarnos al morir en gracia de Dios, le digo algo, hermano, no alcanzaremos la vida eterna, no alcanzaremos el cielo hasta que no hayamos pagado el último céntimo, porque todo pensamiento, toda palabra vana, todo pecado venial y o mortal que no haya sido restituido, que no haya sido purificado, que no haya sido pagado en esta vida, la tendremos que pagar en el purgatorio por días, semanas, meses, años o siglos. Yo sé que en el purgatorio no hay tiempo, lo digo desde el punto de vista terrenal. Y lo digo esto porque la Santísima Virgen le dijo a Lucía, cuando le preguntó por su amiga Amelia en 1917, que acababa de fallecer, que tenía su amiga 18 o 20 años, que si se había salvado, acababa de fallecer, y la Virgen le dijo, sí, pero estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, esto no es un asunto menor, es un tiempo actual de la Cuaresma para que realmente nos propongamos llevar una vida de penitencia, de mortificación, de los sentidos, de la vista, del tacto, del gusto, del olfato, del oído, para que nosotros, mortificando los sentidos, haciendo prácticas concretas de penitencia a través del ayuno. Alguien me pregunta que cómo se puede hacer un ayuno. El ayuno se puede hacer comenzando de la última cena, por ejemplo, del jueves, hasta la cena del viernes, no tomando nada más que pura agua. Es un proceso, los que no están acostumbrados, pues pueden empezar tomando una ensalada o quizá un líquido y luego ya hacer un ayuno de 24 horas a agua, siempre y cuando la condición y dirección de cada uno
así lo permita. Habrá gente que por su enfermedad no pueda realizar cierto tipo de ayunos cuaresmales, pero puede hacer otro tipo de prácticas de sacrificio, de penitencia, para poder cumplir con este mandato que la Virgen nos pide, que es parte del Evangelio. Por eso Jesucristo se fue 40 días y 40 noches al desierto ayunando para preparar su misión que el Padre le había encomendado en la pasión y muerte en la cruz para alcanzar la redención de nosotros. Y por eso también había ciertos demonios que no se podían vencer sino solamente a través de la oración y el ayuno. Ojalá pues estas consideraciones ayuden a que tomemos en serio, con un plan concreto, real, no solo en Cuaresma, sino en nuestra vida diaria, un espíritu de penitencia que es necesario para participar de la purificación de la humanidad que está inmersa en el mundo, en el pecado, y que el cielo, la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo necesitan reparación para que a través de esa reparación puedan derramar la gracia a otras almas por las que nadie reza, y esas almas puedan alcanzar su arrepentimiento, su conversión y su salvación del alma, que es lo más importante. Que Dios les bendiga y muchas gracias.